Es muy grato poder estar esta hora con ustedes. Me gusta que nos juntemos para meditar la palabra de Dios. Es la esencia para nuestra vida. Es la fuerza que nos llama a nosotros a servir al Señor. Yo quiero bendecir al Señor por la oportunidad que tenemos de compartir y saludarles en el nombre del Señor. Que podamos tener un tiempo agradable continuando con nuestro estudio de la segunda epístola de Pedro. Y hoy, siempre dentro del capítulo 1, vamos a leer los versículos del 12 al 21 y vamos a tomarnos un tiempo para considerar su contenido. Dice así: por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y que estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo, en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde su majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Esta hora yo quiero hablar siempre con nuestro tema, el camino seguro, que nos está hablando Pedro el apóstol. Pero hoy vamos a enfocarnos en la Biblia. ¿Por qué lo digo? Porque el apóstol tiene una carga, y fíjense que es realmente importante poder entenderlo. El primer versículo se los voy a decir, pero con mis propias palabras. Dice: aunque ustedes estén bien afianzados o asegurados en la verdad presente, sepan que lo que les he enseñado, yo no me cansaré de estárselos recordando todo el tiempo. ¿Oyeron eso? Aunque ustedes estén afianzados y sepan la verdad, yo no me voy a cansar de estárselos enfatizando. Yo creo que es importante, ¿saben? Porque los seres humanos tenemos la mala costumbre de olvidarnos de muchas cosas. ¿Cuánta gente ha venido a mí y me dice: mire, yo leo la Biblia, pero no se me queda? Yo tengo un principio y creo que debemos aplicarlo en la vida. Por lo menos lo tengo de mi propia experiencia. Nosotros aprendemos y permanecemos haciendo aquello que practicamos durante toda la vida. Pero nosotros olvidamos todas aquellas cosas que las aprendimos un día, pero que nunca las practicamos. Yo estudié álgebra, estudié trigonometría y estudié un montón de cosas. Pero si ahorita me preguntan ustedes algo de eso, no me acuerdo de nada. De las matemáticas lo mejor que puedo hacer es sumar, restar, dividir y multiplicar. Y siempre que no sean números muy grandes. O por lo menos que quepan en una calculadora. Pero déjenme decirles, hay un problema cuando nosotros tenemos que enfrentar la vida y nos vamos olvidando de ciertas cosas que son fundamentales.
A nosotros nos cuesta guardar cosas. Pero miren, podríamos olvidar muchas cosas, inclusive de la Biblia, podríamos olvidar algunas cuantas historias que están ahí. Pero hay cosas que no se pueden olvidar. No se puede olvidar, por ejemplo, lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No se puede olvidar que somos amados de Dios. No se puede olvidar que Dios también quiere que así como nos ama, nosotros vayamos creciendo, creciendo y creciendo hasta llegar a la estatura de Cristo. Yo puedo hablarles a ustedes con toda sinceridad para decirles, miren, estas cosas no las pueden olvidar. Si no las están practicando, se les va a olvidar. Si las están practicando, las van a tener presentes en todo momento. Por lo tanto, es importante que todos los que estamos participando de esto nos afiancemos bien, porque miren, Pedro dedica varios versículos a ese mismo tema. Porque dice, además considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras yo viva. Porque sé que dentro de poco yo voy a morir, pongámoslo en esas palabras. Pero aún después de mi partida, espero que ustedes recuerden todas esas cosas en todo momento. Ustedes podrán darse cuenta de que el corazón de Pedro es un corazón puesto en la edificación de la iglesia. No es simplemente, nosotros tenemos que saber la salvación y hablar de la salvación, por supuesto que sí. Pero para nuestro crecimiento y desarrollo es importante que nosotros nos demos cuenta de que hay cosas que nosotros debemos estar recordando y recordando y recordando siempre. Yo miro el corazón de Pedro. Dios le dijo, ya llegó tu tiempo, ya tienes que venirte aquí conmigo al cielo. Entonces, la mayor preocupación de Pedro fue que el pueblo no se olvide de estas enseñanzas, que el pueblo no se olvide de estas palabras que pueden hacer de su vida algo mucho mejor. Yo creo que cuando Pedro nos está hablando a nosotros, tenemos que aprender algunos puntos claves. Y voy a llamarlos así. Tenemos que tener los fundamentos de nuestra fe bien claros. Cuando hablo de fundamentos, y Pedro está hablando de fundamentos, porque déjame decir, este es un fundamento. Este es un fundamento clave para nuestro crecimiento. Pero debemos tener varios fundamentos claves. Es decir, pensemos, ¿cómo se edifica una casa? Primero hay que poner cimientos. ¿Cuáles son los cimientos? Jesucristo mismo. Los cimientos deben estar puestos. Y solo Jesús es la piedra fundamental para todos nosotros. En segundo lugar, ¿qué dice la Biblia con respecto a después de levantar? Hay fundamentos también. Jesús es cimiento, pero hay fundamentos. ¿Cuál es el fundamento? La enseñanza de los apóstoles y los profetas. Estoy hablando de la Biblia, no de otros. La enseñanza de los apóstoles y los profetas. Así que esto que está aquí es enseñanza apostólica. Es enseñanza del apóstol Pedro, pero viene del apóstol de nuestra fe que se llama Jesucristo. Él es el que reveló todo esto a sus apóstoles y profetas. Entonces, cuando nosotros miramos que hay que poner fundamentos, estamos hablando de que ya después de poner fundamentos, o la piedra angular, el fundamento de los apóstoles, podemos empezar a edificar toda nuestra vida en esta base y llegar a ser semejantes a Jesucristo. Así que permítanme tocar varios puntos al respecto de este tema. En primer lugar, no debemos olvidar todo lo que el Señor nos enseña para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Y aquí estoy hablando, por estar en la epístola de Pedro, estoy hablando de estos puntos concretos. Por supuesto hay muchos más que vamos a estudiar más adelante. Pero no debemos olvidar jamás que hay un proceso de crecimiento en nuestra vida que Dios espera y nos ha revelado los pasos
para llegar a la estatura del varón perfecto. Así que esto es fundamental para nuestra vida. Estos 8 puntos que están aquí no podemos pasarlos por alto. Y déjenme decirles, aunque la fe es la que nos introduce a Dios, la fe también tiene que crecer. Así que vamos a ir creciendo de fe en fe. Y esto nos permite a nosotros ir desarrollándonos cada día más fuertemente en los caminos de Dios. Número 2. Debemos crecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Yo creo que es fundamental que nosotros conozcamos lo que Dios ha revelado en su palabra para poder saber cuál es su voluntad y cuál es su plan. Tal vez ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver conmigo el viaje del pueblo de Israel en el desierto? Pues tiene mucho que ver. ¿Saben? Pablo dice que esto es una figura. Y entonces cuando vemos al pueblo en el desierto, miramos la historia de la vida del ser humano. Dios lo saca de la esclavitud. Lo hace pasar el Mar Rojo. Fíjense, la esclavitud al pecado ya no tiene regreso, está el mar de por medio. Entonces empieza, Dios pone su palabra en el monte Sinaí, en el monte Sión, en el monte Hebrón. Déjenme explicar esto. Nos da la palabra y todo el periodo del desierto es algo importante porque ahí Dios trata con la palabra y con las acciones del hombre. Muchos hombres conocen la palabra, pero se rebelan contra Dios, se rebelan contra Moisés, hacen cosas incorrectas. Dios está tratando con ellos. El desierto es un tiempo de sufrimiento para que nosotros vayamos aprendiendo las grandes verdades. Y todavía falta más, hay que pasar el río Jordán y penetrar a la tierra prometida para conquistar lo que Dios nos tiene prometido. Así que el conocimiento de las Sagradas Escrituras no solo habla historias, habla de nuestra vida. Que apliquemos esa palabra a nuestra vida y hagamos una realidad todo lo que está ahí. Porque Dios no ha cambiado, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y entonces sabemos que en el conocimiento de las Escrituras nosotros vamos a encontrar las grandes verdades que nos permitirán a nosotros ir creciendo poco a poco. Así que Pedro nos dice que todo esto tiene revelaciones para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. ¿Alguna otra cosa más? Número 3. Es muy importante que tengamos la claridad de la segunda venida de Cristo. Este es otro aspecto fundamental. Déjenme explicar por qué el apóstol Pedro utiliza las palabras diciéndonos a nosotros que nos enseñaron que Cristo iba a regresar y que no es una fábula ni un cuento, sino que es una realidad que todos esperamos. Y lo voy a decir por qué. El asunto es que Dios tiene un plan y la redención de los hombres, pero la redención nunca se va a llevar a cabo en totalidad si Cristo no viene. Cristo viene para el cumplimiento de todo lo que Él nos dijo y darnos la tierra prometida, es decir, el reino celestial, cuando nosotros nos encontremos con Él. Es importante entender esto porque, saben, si no, no hay cierre. Nos quedamos haciendo cosas, nos quedamos caminando, pero como Pablo dijo, si no hay resurrección, vana es nuestra fe. No sirve para nada. Así que es fundamental esperar en Cristo Jesús que vuelva. Nuestra esperanza define en gran manera lo que somos y lo que hacemos el día de hoy. ¿Por qué? Porque tenemos una meta, vamos caminando hacia el encuentro con Dios, el encuentro final, que dará inicio con la venida de Jesucristo. Qué importante es entonces que nosotros miremos que esa esperanza en nosotros debe estar ardiendo en nuestro corazón. Y es importante también porque imagínense una vida cristiana sin meta, una vida cristiana sin propósito.
Bueno, nosotros estamos trabajando porque vamos hacia la meta. Todo lo que hagamos, todo lo que somos, todo lo que pensemos, tiene como propósito al final de cuentas llevarnos a la meta que Dios tiene preparada para nosotros y una corona de gloria que no se marchita nunca. Yo creo que es importante que veamos eso, porque Dios nos ama profundamente. En el verso número 17, como punto 4, Pedro da testimonio de su experiencia en el monte de la transfiguración. Es importante que veamos esto porque pues nosotros conocemos la historia del monte de la transfiguración a través de los evangelios, pero aquí tenemos el testimonio del apóstol Pedro. Y su testimonio es que fue un evento altamente impactante. Fue tan impactante que Pedro no lo olvidó. Pero permítanme decirles que el significado de la transfiguración es un significado profundo, porque curiosamente Pedro pone la resurrección de los muertos o la venida de Cristo en relación con la transfiguración. Y déjenme decir, la transfiguración es una manifestación de Jesucristo de forma milagrosa para que lo vean tal cual es el día de hoy. El Jesucristo resucitado, reinante en los cielos y en las vidas nuestras, y que vendrá por nosotros. Así que cuando vemos que Pedro da su testimonio de lo maravilloso que fue encontrarse con el Jesucristo glorificado y poder ver a Elías y a Moisés juntamente con Jesús, entonces Él nos está diciendo a nosotros, esto nos garantiza, fíjense ustedes, nos garantiza nuestra fe y nuestra esperanza. Jesucristo por anticipado dijo, mi gloria es visible para ustedes. Pero sella este pasaje recordándonos las palabras del Padre que desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Por qué está complacido con él? Porque la tarea que Jesús vino a hacer la realizó a perfección. La cruz del Calvario significa para nosotros nuestra salvación, pero la resurrección y la glorificación que se está manifestando ahí significa para nosotros una nueva vida en Cristo Jesús, no solo aquí en la tierra, sino en la eternidad. Entonces, cuando Pedro nos habla de esto, está poniendo el dedo en algo importante. La experiencia que él tuvo le afianzó en la fe y le dio la certeza de lo que Dios tenía preparado para nosotros. A ese Jesús que vio ahí glorificado, le hizo pensar y recordar que Él vendrá así como lo vimos en la transfiguración. ¡Qué tremendo eso! Hay otra cosa más. Este evento, imagínense que el evento está unido a la palabra de Dios. Este evento confirma la palabra de los profetas. Porque los profetas hablan muchísimo de la obra de Dios a través del Mesías. Y predicen todo lo que el Mesías iba a hacer y a dar su vida por nosotros, como lo dice Isaías 53. Entonces, cuando hablamos de la historia de los profetas, ustedes saben que los profetas tuvieron un periodo específico de la historia, principalmente en el periodo en que la gente perdió la comunión con Dios y perdió la comunión con la palabra de Dios. Literalmente perdieron la voz de Dios. Y los profetas venían para hablar la verdad de Dios y retar a la gente a vivir esa palabra. Y el grito más fuerte de los profetas siempre fue, vuélvanse a Dios. Dejen sus malos caminos y vuélvanse a Dios. Cuando nosotros miramos todo el proceso, entonces nos damos cuenta de que Dios está tratando con nosotros algo muy fundamental. Y es que cuando vemos a los profetas, vemos a los apóstoles, vemos toda la Biblia,
estamos viendo una línea del amor de Dios por nosotros para enderezar nuestras vidas y ayudarnos a crecer hasta llegar a la estatura de Cristo. Número 6. Tengamos presente que ninguna de las profecías de la Biblia es producto de la imaginación humana, sino que es la revelación de Dios. Estoy hablando específicamente de las profecías bíblicas. No es un invento humano, sino es revelación de Dios para los hombres. Y entonces Pedro toma esta idea y nos la transmite. Miren, todo lo que está profetizado en la Biblia es revelación de Dios. No es ocurrencia de ninguno de los profetas. Y Dios nos está hablando a través de ellos. Por lo tanto, ¿saben? Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando estudiamos a los profetas, cuando entramos a este nivel, entramos a oír la voz de Dios, no la voz de hombres. Y quiero decir algo. Aunque no todos los libros de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, son proféticos o de profetas, pero lo que sí tienen es mucho de profético. Solo déjenme decirles algo. Moisés, no pensaríamos fácilmente que Moisés era un profeta, pero imagínense, él recibió toda la ley y toda la palabra de Dios y la escribió para dársela al pueblo. ¿Acaso no eso es ser profético? Está dándole al pueblo la palabra de Dios, está dando la voluntad de Dios y está llamando al pueblo a que la cumpla. Entonces, nosotros debemos ver que lo que tenemos en las Sagradas Escrituras es palabra viva de Dios. Esto significa que Dios está ocupado seriamente en nuestro crecimiento. Cada vez que Israel perdió el camino y perdió el rumbo, Dios levantó profetas. Y los profetas vinieron para ayudar al pueblo a rectificar el camino y hacer la voluntad de Dios. Tuvieron que hablar fuerte, tuvieron que ofender quizás a muchas personas con sus palabras, porque su meta era: vuélvanse al Señor y dejen de hacer lo malo. Cuando yo veo que Pedro nos pone este panorama, veo lo importante que es que Él nos esté recordando a nosotros que aquí en las Escrituras nosotros tenemos la base para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. No leerlas es pereza e ingratitud. No participar de ellas es no querernos a nosotros mismos. Es una especie de rechazo a nosotros mismos porque no queremos llegar a crecer ni a ser mejores. No queremos hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pedro nos enseña un camino seguro. Y déjenme decirles, el camino seguro está marcado por estos 8 pasos, pero está marcado también por toda la Biblia. Aunque hay aspectos más importantes, porque tenemos que ver todo lo que tiene que ver con nuestra salvación como fundamento básico. Pero estos 7 u 8 puntos son fundamentales para nuestro crecimiento. Y ya nos recuerda, Dios lo confirma con su palabra, Dios lo confirma por los profetas, Dios lo confirma por la Biblia, y todo lo que está escrito ahí es para levantarnos a nosotros y darnos un sentido nuevo para nuestra vida. No hacerlo es no solo no querernos, es rechazar a Dios y escoger el camino de la inutilidad. El apóstol Pedro no solamente trata este punto de una manera específica, sino que nos recuerda que debemos crecer y crecer y crecer. Dice, no olvidemos esto. Estemos remachándolo, diríamos nosotros. Estemos remachándolo día tras día. Que no se nos olvide una sola palabra de esto. ¿Por qué? Porque nuestra vida depende de eso. Y como yo les decía, para no olvidar, practiquémoslo. Y si lo practicamos, no se olvida. Es importante entonces que nosotros veamos que el corazón del apóstol Pedro era un corazón
puesto en la vida del pueblo, para edificarlos, para levantarlos. Porque Dios quiere que todos lleguemos a la estatura de Cristo. Dios quiere que todos seamos salvos, que todo el mundo proceda al arrepentimiento y seamos nuevas criaturas. Señor, queremos que Cristo sea el todo en todos. Y por eso bendecimos este momento, bendecimos a los que están escuchando y tenemos un reto y una exhortación. Dios nos está llamando a cambiar, a ser mejores, y aunque nos sintamos bien, podemos ser mejores todavía. Es hora de una transformación total para la vida del creyente. Gracias, Señor, por esto. Te bendigo, te doy gracias por cada uno que está oyendo y les reto en el nombre de Jesús a caminar como Dios quiere. Gracias. Amén y amén. Hasta pronto.